Pues nos encontramos con la estudiante Karen de Administración para conversar en torno a las experiencias educativas de estudiantes de Administración en el contexto de la pandemia. Agradezco tu tiempo, Karen, y asimismo también pido tu autorización para grabar esta conversación, si te parece bien. Sí, de acuerdo. Pues entonces comenzamos. Me gustaría iniciar esta charla con la primera pregunta. ¿Por qué elegiste estudiar Administración? Bueno, porque tengo una carrera técnica en administración de recursos humanos, entonces me siguió interesando la rama, bueno, la administración en general y de ahí la rama de recursos humanos. ¿Y qué es lo que más te gusta o qué es lo que menos te gusta de tu carrera hasta este Pues momento? hasta ahorita me ha gustado todo. Bueno, antes tenía como que mucha afición por lo de recursos humanos, pero pues el trimestre que tuve de recursos humanos no me satisfació completamente, entonces ahorita veré en qué otra rama me puedo especializar más adelante. Oye, y en ese sentido, ¿podrías platicarnos, Karen, cómo fue tu proceso de admisión a la UAM? Es decir, si entraste de inmediato una vez que concluiste el bachillerato, si todos los trimestres anteriores fueron en modalidad remota, es decir, si te tocó ser una generación que ingresó ya en el contexto de la pandemia, y de la misma manera, si nos pudieras comentar de qué bachillerato eres procedente, en qué bachillerato estudiaste. Sí, bueno, vengo del CETI 154 que está en San Pedro Mártir, de la carrera de técnico en Administración de Recursos Humanos. Ujú. Concluí en el 2019, de ahí hice la primera vuelta, bueno, la segunda vuelta de ese año para la UAM, pero no había estudiado ni nada. Y pues bueno, literalmente no me quedé y después entré a un curso para hacer la primera vuelta en el 2020. Y ahí fue cuando, bueno, ya en lo que vino siendo lo de la pandemia, se pospuso el examen, iba a ser en marzo y se pospuso hasta junio, julio, algo así. Ujú. Y sí, me quedé en esa primera vuelta y sí, empecé en agosto vía remota. Todos, o sea, voy en sexto trimestre y todos han sido, bueno, todos habían sido vía remota hasta este actual que ya empezamos con clases presenciales. Oye, Karen, ¿y podrías comentarnos muy a grandes rasgos con quién vives, si vives con tus papás, si vives con más hermanos? Esto más o menos para entender un poquito el contexto pues en el que se desenvuelven los estudiantes. ¿Cuál es tu contexto familiar a grandes Mm, rasgos? Sí, pues somos cuatro integrantes, mis dos padres y mi hermana y yo. Y en ese sentido, ¿vives lejos del plantel o más o menos cómo es tu recorrido en tiempo de traslado cuando tienes que asistir de manera presencial? Pues es muy factible, vivo como 40 minutos cerca del Estadio Azteca, delegación Coyoacán. Ah, ok, ok, entiendo. Y en ese sentido, ¿podrías también platicarnos, pues, los antecedentes académicos de tu familia? Es decir, si tus papás estudian, o mejor dicho, estudiaron algo vinculado con lo que tú haces, ¿hasta qué grado escolar estudiaron? ¿Y cuál es su actividad cotidiana a nivel laboral? ¿A qué se dedican, pues? Sí, bueno, mis padres terminaron la primaria, uno trabaja en sistemas de electricidad y mi mamá trabaja en casa y bueno, yo soy la única que ha llegado hasta la universidad. Entiendo, entiendo. Sí, Y en porque mi este, hermana, sí, bueno, mi perdón. hermana está chiquita, tiene 11 años, entonces apenas va en la Apenas primaria. está en ese proceso de la primaria, ¿no? Sí. Oye, y desde que entraste a la universidad, ¿crees que ha cambiado la percepción que tienes de ti misma? Es decir, cuando entraste a la universidad, ¿cambió tu percepción? ¿Cambió la percepción que tienen de ti tus familiares, tus papás, tus amigos? ¿Cambió como la idea que tenían de ti a partir de que entraste a la universidad? Es decir, ¿mejoró esa percepción a grandes rasgos? Sí, sí, es como a veces me dicen, eres como el ejemplo de la familia por llegar hasta la Pues, universidad y estar estudiando. por supuesto, claro que sí es un ejemplo, ¿no? Y también podrías comentarnos cómo ha cambiado tu vida cotidiana desde que entraste a la universidad, es decir, tu día a día, ¿qué tanto cambió cuando entraste digamos, a la educación superior? Pues sí, me ha gustado mucho. Siento que a pesar de que a veces las cosas son difíciles pues, como de acoplarse a los tiempos y todo eso, pues vaya, me he sabido organizar
para estudiar. Bueno, también trabajo. Ahorita estoy trabajando en una escuelita y, o sea, me he sabido organizar para ir a trabajar por las mañanas y por las tardes estudiar. Y a grandes rasgos, ¿qué te ha parecido este segundo año de la carrera? Es decir, ¿qué diferencias verías en relación al primero? Obviamente sabemos cómo es el sistema modular, el primer año es un tronco común, pero más allá de esas cuestiones, cómo te ha parecido este segundo año? En términos académicos, por supuesto. Sí, me ha gustado mucho. Siento que su programa pues de la carrera es muy interesante, cumple, o sea, llena todos los requisitos para la carrera. Y, por ejemplo, ¿cómo ha sido tu experiencia en las clases en línea? Es decir, en el contexto de pandemia, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue esa dinámica en las clases en línea? ¿Cómo lo viviste? Me gustaba porque, pues bueno, teníamos clases todos los días, pero a veces era un poco difícil porque, pues vaya, los profesores no eran como que muy ágiles para las aplicaciones, la tecnología, y había veces que se tardaban mucho en comenzar las clases o se perdía la conexión a internet. Y pues sí, había veces en los que en la clase pues no entendía muchas cosas, a comparación de ahora en presencial, pues cualquier duda o así es fácil de compartir con el profesor y ya es la retroalimentación. Oye, ¿y podrías describir muy de manera muy general cómo es tu espacio personal de estudio? Es decir, ¿qué espacio habilitaste en tu casa para poderte conectar adecuadamente? Si te conectas desde la mesa del comedor, desde algún sillón o sofá, desde la cama, ¿desde qué espacio te conectas? ¿Cómo lo acondicionaste? ¿Cómo es esa, digamos, esa cotidianeidad de tus clases a distancia? Bueno, es en mi cuarto, cuento con una mesita y una silla y es donde siempre aquí me acomodo para tomar mis clases. Entiendo, entiendo. Y a lo largo de estos, pues ya prácticamente 2 años, ¿tuviste que cambiar de equipo de cómputo o de equipo telefónico o en su defecto hacer un cambio en el servicio de internet para mejorar tu rendimiento o tu conectividad? ¿Hiciste algún cambio en ese sentido? Sí, sí, en primera, pues antes el internet era compartido, pero como al momento de empezar a tomar las clases en línea fallaba mucho aquí en donde vivo, pues ya tuvimos que contratar el propio y también contaba con computadora de escritorio. Pero pues no se me hacía como que muy fácil comprar la cámara y todo eso, sentía que no me iba a acomodar, entonces preferí optar por comprarme una laptop. Hace ratito mencionabas que trabajas. ¿Podrías platicarnos, pues, en qué trabajas? Si tu actividad laboral tiene alguna relación con tus estudios, si tienes un horario de lunes a viernes. ¿Cómo es tu trabajo? Platícanos de manera muy general en qué trabajas y si tiene relación con tu carrera o básicamente cómo es tu tiempo de trabajo y tu tiempo de escuela. Sí, bueno, no tiene que ver con mi carrera porque en una escuelita ayudo a una maestra, Ujú. así como en las actividades más, ay, no sé, se me fue la palabra, pero o sea, son cosas muy básicas, Ujú. así de pasarle el material, ordenar material, todo eso. Y sí, trabajo de lunes a viernes, pues es como si fueran o sea, esta escuelita se creó ahorita debido a lo de la pandemia, es como un grupo burbuja, Ah, ok. sí, y pues son Y siete supongo que niños. es de educación básica, preescolar, Ajá, primaria. sí, es maternal, Ah, ok, ok. sí, y pues se acopló a mis horarios escolares porque entró de 8 a 3 de la tarde y Ah, también ok. igual está cerca de mi casa, entonces se me es fácil trasladarme del trabajo a mi casa para tomar clases en línea o cuando voy a la escuela en clases presenciales, pues ya es del trabajo a la universidad. ¿Y cómo logras un equilibrio entre tu trabajo y la escuela? Es decir, es un horario considerable de 8 a 3. ¿Qué tiempo dedicas a la escuela aparte de tus horarios de clase? O sea, supongo que en el horario de clases pues son 3, 4, 5 horas, no lo sé, en la UAM, y aparte tus tareas. ¿Cuántas horas crees que le dedicas a la escuela en promedio? Al margen, por supuesto, de tu horario. Y yo creo que como 8 horas, bueno, o sea, cuatro de que son clases y otras 4 para hacer tareas. O a veces también
o sea, si es mucha tarea la que tengo, pues es sábados y domingos. O sea, me organizo bastante bien. Sinceramente siento que me sé organizar porque, por ejemplo, pues en las mañanas me voy a trabajar, pues no tengo tiempo como para ver lo de la tarea y eso. Pero en las tardes llegando, cuando tengo clases en línea, pues acabando las clases me pongo a hacer la tarea o le empiezo a avanzar a tareas que están pendientes para clases futuras y así pues me sobra tiempo otros días para hacer otras cosas. Ya es como lo acabo de mencionar, si tengo mucha tarea los sábados, pues les dedico todo el día o los domingos. Oye, Karen, y por ejemplo, cuando no estás trabajando, cuando no estás en la escuela, ¿qué te gusta hacer? Es decir, ¿cuáles serían tus pasatiempos o tus actividades recreativas que más te gustan? Pues me gusta mucho leer, escuchar música. Hay veces que pues si está alguien en mi casa, un familiar o algo así, pues me gusta platicar, contarles cómo me va en la escuela o así, cosas. Oye, ¿y qué opinión tienes de tus profesores de la UAM? Desde que entraste al primer trimestre hasta ahorita, ¿qué opinión tienes de ellos? Es decir, en términos académicos, ¿qué opinión te generan? Es muy satisfactorio, me ha gustado mucho porque la forma, bueno, o sea, ya son personas adultas y se ve que les gusta mucho lo que ellos, pues lo que imparten, porque cuando he tomado las clases te lo dicen así como en forma de convencerte. No es como que solamente de, pues apréndetelo y ya, o sea, no, de ellos te convencen, te cuentan y te platican que esto pues lo vamos a ver a un futuro y todo eso. Oye, Karen, ¿y qué es lo que más consideras tú que es lo complicado de tu carrera? ¿Qué es lo más complicado? ¿Qué componente o qué seminario, qué materia ha sido la más difícil desde tu punto de vista? En las matemáticas siento que por ejemplo, el álgebra es lo que sí me dificulta mucho y ahorita en este módulo llevamos microeconomía en taller y sí es lo que siento que se me ha complicado más. Oye, Karen, ¿y podrías mencionar una experiencia educativa que sea positiva para ti, que haya sido positiva en estos 6 trimestres y alguna experiencia educativa negativa? O sea, una positiva y una negativa que pudieras recordar en este momento, en estos 6 trimestres, una buena y una mala experiencia que hayas tenido Mm, en la UAM. Pues, por ejemplo, la buena experiencia fue que cuando estuvimos en el TID, hicimos una investigación, una compañera y yo habíamos hecho una investigación sobre la, la educación básica y las disciplinas culturales, que pues era el teatro, la danza y todo eso. Y la profesora nos había felicitado porque habíamos hecho un buen trabajo y una buena presentación. Nos dijo que pues sí habíamos abarcado toda la información, todo lo que ya nos había pedido y nos felicitó. Nos dijo que pues si seguíamos así vamos a ser unas buenas administradoras porque pues hayamos logrado el objetivo. Y una mala, mmm, pues no recuerdo ahorita. Eso es positivo, quiere decir que no has tenido propiamente una mala experiencia dentro de la Ajá. UAM, eso es bueno. Oye, Karen, y por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los retos? Es decir, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de la educación remota que tuviste en los 5 primeros trimestres? ¿Y cuáles serían también los retos, las ventajas y las desventajas de la educación mixta que actualmente llevas en este trimestre? ¿Qué verías de ventaja y de desventaja en cada modalidad? Por ejemplo, en la vía remota, Ujú. siento que ventajas pues era que tuvimos la posibilidad de seguir estudiando, bueno, de empezar a estudiar. Y una desventaja pues sí era las fallas del internet, o sea, problemas técnicos. Y ahora en presencial, pues una ventaja siento que es esa accesibilidad de tener con los profesores, porque ahora es como si, oigan, necesitamos esto, o así cualquier duda o así, pues dice, acudan a mí, ya sea pues virtual o presencial, como ustedes vean. Y pues antes solamente era virtual y a veces no es lo mismo expresarse de manera virtual a cuando uno está presencial, o sea, ese tipo de cosas. Entiendo. Y, por ejemplo, platícanos muy brevemente, ¿cómo fue esa primer semana de clases dentro de la UAM? Es decir, después de 5 trimestres, a algunos compañeros los empezaste a conocer quizás
en segundo, tercero o cuarto trimestre, tal vez quinto, pero ¿cómo fue el entrar ya al salón de clases en la UAM? ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Considerabas que tus compañeros se veían distintos, no solamente en apariencia, sino en personalidad? ¿Cómo lo viviste ese primer encuentro con tus compañeros en el salón? Sí, fue muy sorprendente porque no es lo mismo verlos en una foto o luego, por ejemplo, llegamos y decíamos, ay, te imaginábamos más alto, más flaco, así, o sea, ese tipo de cosas físicas. Pero fue muy padre, o sea, siento que el grupito, o sea, porque pues no es lo mismo a platicar por teléfono, así en clases, allá en presencial. O sea, fue muy padre, me gustó mucho esa experiencia, por ya conocerlos, verlos, platicar con ellos, salir, convivir. Entiendo, entiendo. Ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué consideras que podría mejorar dentro de la carrera de administración? ¿Qué sugerencia harías para que pues se generara algún cambio que pudiera ser, eh, que pudiera derivar en mayor aprendizaje para los estudiantes, un mejor desempeño de los profesores? ¿Qué sugerencia harías tú? Es decir, algún taller, a lo mejor mejorar la conectividad del internet dentro del salón de clases o que dieran capacitaciones para habilidades tecnológicas. ¿Qué sugerencia harías tú para mejorar tu carrera, Karen? Sí, o sea, sí, considero que estaría bien un taller o capacitaciones en los que no solamente sea teoría, o sea, no solamente nos enseñen teoría, sino también que lo pongamos en práctica. O sea, quizás, no sé, ir a una empresa, aplicar pues algo acerca de la teoría, pero pues ya llevarlo a la práctica para tomar experiencia, ¿no? Entiendo, entiendo. Ya por último, Karen, agradeciéndote de antemano por esta entrevista, me gustaría preguntarte, una vez que concluyas tu carrera, ¿qué te gustaría hacer? ¿En dónde te ves en el futuro ya una vez obteniendo tu licenciatura en administración? Mm, Me gustaría trabajar en una empresa, ya sea privada o de gobierno, pero bueno, también me gustaría hacer otra carrera, si, si el trabajo me lo permite, estudiar derecho. Entiendo. ¿Te gustaría entonces trabajar y estudiar? Sí, así como lo hago ahora, pero ya con una licenciatura. Entiendo. Pues Karen, muchísimas gracias por tu tiempo. En este momento dejo de grabar, detengo la grabación